Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Aquella noche en que decidí engañarla, nunca pensé que desataría algo que aún hoy me atormenta. Vivíamos en un barrio viejo de Guadalajara, en una casa que había pertenecido a sus abuelos, un sitio cargado de historias y supersticiones que siempre me parecieron exageraciones de pueblo. Ella, Mariana, era una mujer hermosa, pero celosa hasta la obsesión. Su mirada era de esas que penetraban, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Yo la amaba, pero había algo en su manera de controlarme que me asfixiaba, y fue por eso que terminé cayendo en la tentación de otra mujer, alguien que conocí en un bar cerca del centro, de nombre Lucía. Recuerdo con detalle aquella primera vez. El bar estaba medio vacío, las luces tenues apenas iluminaban las mesas, y la música ranchera se mezclaba con el olor a cerveza derramada. Lucía se sentó junto a mí, con una sonrisa pícara, y me bastó un par de tragos para olvidar que tenía a Mariana esperándome en casa. Esa noche me entregué a la infidelidad, y aunque en un principio me sentí liberado, lo que vino después fue el verdadero infierno. Al regresar, Mariana no me reclamó. Me abrazó con una ternura inquietante, como si supiera lo que había hecho, pero decidiera callar. Esa calma me perturbó más que cualquier escena de celos. Durante la madrugada desperté con un escalofrío. La vi sentada a los pies de la cama, con los ojos abiertos, mirándome fijamente. No pronunció palabra alguna, solo respiraba lento, como si esperara que yo hablara. Fingí dormir, pero su sombra quieta allí, por horas, me robó el sueño. Los días siguientes comenzaron los susurros. Al principio pensé que era el viento colándose por las ventanas viejas, pero luego me di cuenta de que esas voces decían mi nombre. José, José, repetían en la penumbra, siempre cuando Mariana no estaba en la habitación. Una noche, mientras me duchaba, la voz se transformó en un grito ahogado, y sentí una mano helada rozar mi nuca. Salí del baño empapado, y con el corazón desbocado. Pero Mariana me esperaba afuera con una bata roja y una sonrisa inquietante. Fue entonces cuando descubrí su altar. En el cuarto que antes era de su abuelo, había montado una mesa con velas negras, figuras talladas en madera, fotos mías recortadas y, lo más perturbador, mechones de mi propio cabello que no sabía cómo había conseguido. Me quedé paralizado, y ella apareció detrás de mí, murmurando que todo lo hacía para protegernos, pero sus ojos brillaban con un fanatismo que me heló la sangre. A partir de ese día los sueños comenzaron. Soñaba con Lucía, pero en el sueño siempre terminaba cubierta de sangre, con su garganta abierta, y Mariana detrás de ella riendo. Al despertar encontraba la cama manchada con tierra húmeda, como si alguien hubiera caminado descalzo por un cementerio, antes de acostarse a mi lado. El olor a azufre se hacía insoportable, impregnando mi ropa, mis manos, incluso mi aliento, y cada vez que intentaba confrontar a Mariana, ella solo me acariciaba la cara y decía que lo que estaba viendo era mi culpa por lo que había hecho. Una madrugada escuché pasos en la azotea. Subí armado con un tubo de metal, pensando que sería algún ladrón. Pero lo que encontré me hizo temblar. Un círculo dibujado con sal y carbón, velas negras aún encendidas, y en el centro, un muñeco de trapo con mis iniciales cosidas en el pecho. Tenía alfileres clavados en los ojos y un hilo rojo atado al cuello. Cuando lo levanté, sentí un dolor punzante en la cabeza, como si alguien me estuviera atravesando con cuchillas invisibles. Grité, y en ese instante Mariana apareció, envuelta en una bata blanca, murmurando en un idioma que no entendí. Las velas parpadearon, y el aire se volvió sofocante, cargado de un olor a carne quemada. Caí de rodillas y le supliqué que detuviera lo que estaba haciendo. Pero ella se acercó despacio, con una calma aterradora, y me susurró al oído: «Tú me perteneces,
y nadie más te tendrá. Esa misma noche, después de que me susurrara eso al oído, me acosté sin dormir del todo, con la respiración contenida como quien espera el golpe, que al final nunca llega. Las velas se consumían en la azotea, y el frío fue calmándose hasta convertirse en una presión constante en el pecho. Al amanecer, Mariana actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, puso radio y canturreó mientras doblaba una camisa que llevaba puesta la noche anterior. Su normalidad era la peor de las armas. Intenté fingir que todo estaba bien. Le sonreí, me vestí para el trabajo, y noté que en la manga de mi camisa había una mancha oscura, como de tierra húmeda. La lavé con prisa, pero la mancha no salió del todo. Quedó como una sombra bajo la tela, una marca que parecía moverse cuando la luz la tocaba. En la oficina mis colegas no entendían por qué estaba tan pálido. Les dije que era insomnio, que llevaba noches compuestas por pensamientos y malas decisiones. Me ofrecieron salir a despejarme después de la oficina. Dije que no. Preferí volver a casa, aunque sabía que las paredes guardaban secretos que me perseguirían. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Noté el olor antes de entrar, ese olor acre, a humedad y a algo que ardía. Mariana estaba en la sala con una expresión de paz inquebrantable, y Lucía estaba sentada en el sofá, en silencio con los ojos hinchados y la cara pálida. Mi primer impulso fue atacarla, gritarle, arrancarle la máscara de inocencia que fuera que traía. Pero no lo hice. No sé si fue el miedo, la incredulidad o una sensación de absurdo absoluto al ver a las dos juntas que mis reacciones se congelaran. Lucía me miró, y por un segundo sentí lástima por ella. Tenía algo en las manos, como una bolsita de tela pequeña, y al verme dio un salto, como si quisiera huir. Mariana se levantó y se acercó. No dijo nada, solo tomó la bolsa de manos de Lucía y la abrió con delicadeza. Dentro había fotografías, fotos nuestras, fotos de mis manos sobre la de ella, de mis labios en su cuello, impresas en papel barato, las esquinas mordidas por la humedad. También había una moneda vieja y oxidada, una especie de medallón con una cruz invertida. Mariana lo miró con atención y murmuró: «¿Ves? Todo vuelve a su sitio». No supe cómo reaccionar. Mi cuerpo se encogió y caí en una silla frente a la mesa. Lucía empezaba a sollozar, a pedir perdón con palabras que se enredaban. Dijo que me amaba y que se arrepentía, que no quería problemas, que solo quería irse. Mariana negó con la cabeza y por primera vez oí una voz que no reconocí, una voz firme y fría: «No se va a ir, no ahora». Me levanté para interceder y sentí una presión en el estómago, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pegajoso. Mis palabras se quedaron atoradas. Lucía dejó de llorar de golpe, y por un segundo su mirada se volvió extraviada, perdida en algo que estaba detrás de mí. Esa noche no dormí nada. Las paredes crujían con sonidos que no tenían nombre, como si alguien estuviera caminando por los pasillos que conectaban habitaciones que en realidad no existían. A ratos creía escuchar una risa aflautada, lejana, similar a la de las personas que hablan entre dientes cuando conspiran. Intenté salir de la casa, escapar a la madrugada, tomar un taxi sin rumbo, pero cada vez que cruzaba el umbral de la puerta, sentía un tirón en la nuca, una fuerza diminuta que me empujaba hacia atrás como si un hilo invisible me atara a ese lugar. Me quedé entonces atrapado por la misma culpa que me había llevado a comenzar todo. Con el paso de los días, la convivencia se volvió una especie de teatro macabro. Mariana mantenía una rutina inalterable. A las 6 de la mañana, encendía incienso, rezaba en voz baja frente al altar y repartía pequeños trozos de pan por la casa, colocándolos en los rincones. Decía que era para alejar espíritus sucios, para limpiar la casa. A mí me daba pavor ver cómo depositaba las migajas, cómo las mojas con saliva antes de ponerlas como ofrendas. A veces, cuando yo pasaba por el pasillo, encontraba pequeños dibujos hechos con carbón en la pared, círculos incompletos, puntos, una cruz invertida que se parecía al medallón. Intenté borrarlos con un paño húmedo, pero siempre que me distraía, amanecían de nuevo, como si alguien los rehiciera en la oscuridad de la noche.
Salí a ver a mi madre. En su casa en Zapopan, entre la calidez de su cocina y el olor a frijoles, intenté buscar refugio. Le conté, de forma fragmentada entre sorbo y sorbo de café, algunas cosas que habían pasado. Los susurros, el altar, las fotos, la bolsa de Lucía. Mi madre me miró con los ojos llenos de preocupación, y cuando le mencioné lo del medallón, su rostro palideció. «Esas cosas existen», dijo en voz baja. «No es superstición cuando alguien las usa con intención. Hay mujeres que juegan con aquello que no entienden. Quería que me fuera a vivir con ella, que me alejara de Mariana, que buscara ayuda, pero había algo en mí que me detenía, el miedo a dejar la casa, la sensación de que al irme algo o alguien se quedaría dentro y esperaría para alcanzarme más tarde. Volví, obligado por una mezcla de orgullo y cobardía, a enfrentar la rutina. Mariana seguía con su calma aterradora, como si viviera en una dimensión paralela donde la traición, la vergüenza y la sangre no existieran. Lucía, por su parte, se fue discretamente después de 2 semanas. Una mañana amaneció con una maleta pequeña y un billete de autobús en la mesa. Se despidió de mí con los ojos vidriosos y una sonrisa cortada. Juró que partiría de la ciudad y que no volvería a verme. Entre su aire de chica frágil y su determinación marchó sin mirar atrás. A los pocos días me enteré de que había subido a un autobús con destino a Oaxaca. Supuse que huía, que buscaba empezar de nuevo. Me sentí aliviado por un momento, pero pronto la tranquilidad se volvió a romper. Una semana después de su partida, encontré una carta debajo de mi almohada. No llevaba remitente, y la letra era la mía. O al menos eso parecía. Trazos torcidos, palabras con mi caligrafía. La leí con las manos temblorosas. La carta decía cosas que yo no recordaba haber escrito. Confesiones de infidelidad, promesas de dejar a Mariana, planes detallados para huir juntos, nombres de lugares y fechas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había sido una fantasía. La había escrito dormido. Las palabras eran demasiado precisas, con detalles que yo conocía, cosas que solo yo y Lucía sabíamos. Al doblarla, encontré otra cosa, un pequeño mechón de cabello atado con una cinta negra. No cabía duda. Era mi pelo. Sentí náuseas. Escuché como si viniera desde muy lejos, la voz de Mariana llamándome por mi nombre desde la cocina. Cuando fui a encararla, me sorprendió encontrarla sentada a la mesa, con una taza humeante, mirando al vacío. No había rastro del altar esa mañana. Había movido las velas, quizás quemadas hasta la mitad, y el polvo de la sal se había arrastrado en polvo sobre la mesa. Me miró y dijo, con una calma que ya conocía demasiado bien: «Vas a empezar a recordar lo que quisiste olvidar». No supe si me hablaba en serio, si amenazaba, o si recitaba alguna frase aprendida en algún lugar de los libros que escondía. Las semanas siguientes, mis recuerdos se mezclaron con sueños, hasta que ya no supe distinguir la línea que separaba una memoria de una invención. Empezaron a aparecer mensajes en mi teléfono. Mensajes de Lucía, breves, a veces una imagen sin contexto, una carretera nocturna, un zapato en el arcén, el reflejo de una luna. En otras ocasiones, eran frases extrañas. La hoja se parte cuando la mano tiembla. No confíes en la calma que huele a cera. Contesté una vez, pidiendo explicaciones. La respuesta fue una foto, una cruz hecha de ramas, clavada en la tierra cerca del río Santiago, y la palabra perdón garabateada con sangre, o eso parecía. No supe si se trataba de una broma macabra o de una señal real. Fui al río a buscarla sin decirle a nadie. La noche estaba cerrada, y el camino junto al agua olía a barro y descomposición. Vi la cruz, de verdad, pequeñas ramas atadas con un hilo rojo, a su lado, una piedra con una inscripción que decía mi nombre. Me arrodillé, y sentí que el aire se hacía más frío. Un murmullo, apenas perceptible, parecía salir del río, como voces que se ahogan. Me marché sin más pruebas, sin preguntas resueltas. Una noche, mientras me bañaba, encontré algo clavado en el borde de la bañera. Una nota escrita en tinta roja. Decía únicamente: «No te vayas». La letra era infranqueable, como si un mensaje hubiera sido forjado en la calma de una mente que se alimentaba del control.
comencé a sentir que la casa ya no era de madera, y eso solamente, sino una especie de organismo que respiraba y recordaba. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban sin razón. A veces encontraba objetos fuera de lugar, como si alguien hubiera recorrido mis pertenencias con cuidado obsesivo. Mi ropa parecía doblada de maneras que no reconocía, cartas escondidas en bolsillos que no eran míos, notas pegadas en lugares que había revisado 100 veces. Empecé a revisar cada rincón al acostarme, como si buscaras garantizar que no hubiera trampas. Pero la trampa siempre aparecía después, cuando menos la esperaba. Lo peor llegó una madrugada fría de mayo. Me desperté con un dolor agudo en el pecho y la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y la habitación estaba llena de sombras. No sombras normales, sino figuras densas, como si la oscuridad hubiera tomado forma sólida. Sentí una mano que no era humana apoyándose en mi pecho, y al intentar incorporarme, vi a Mariana junto a la cama, con lágrimas en los ojos y la boca cubierta de barro oscuro. Sus manos estaban manchadas, y en ellas llevaba un objeto pequeño envuelto en tela, el medallón oxidado que había visto antes. Se inclinó sobre mí y dejó el objeto sobre mi estómago. «Esto es lo que te ata», dijo sin mirar. «Esto es lo que te queda». Quise quitarlo, lanzar el medallón lejos, romperlo. Pero al intentarlo, un dolor punzante recorrió mi brazo, como si una cadena invisible se tensara. A la mañana siguiente, encontré mi coche cubierto de símbolos dibujados con pintura negra. No eran letras, sino una caligrafía hipnótica, compuesta de líneas que parecían serpientes enroscadas. La gente del barrio empezó a mirarme con recelo. Se corrían murmullos sobre nuestra casa, sobre la pareja que hacía ruidos extraños por la noche. Sentí que cada mirada era un cuchillo. Intenté llevar mi coche al taller, pero el mecánico, al ver los símbolos, negó con la cabeza y me dijo que era mejor quemarlo que limpiarlo. Me negué. No podía desprenderme de mis cosas sin entender por qué sucedían. Empecé a buscar ayuda, en lugares que jamás habría imaginado acudir. Fui a la parroquia de San Miguel, donde un cura anciano me escuchó sin juzgarme. Le conté lo que ocurría, y él me miró con cansancio. «Hay cosas que la gente practica para poseer», dijo, y me habló de ritos, de enredos del alma, de cómo a veces el amor se tuerce en posesión. Me dio agua bendita en una pequeña botella, y me dijo que rociara la casa con ella. Lo hice, y sentí por horas que la tensión disminuía, pero el alivio fue temporal. A la noche siguiente, alguien había escrito con saliva en el espejo del baño: «La sangre confiesa». Las letras se veían como si alguien las hubiera trazado con un dedo tembloroso, y el olor era a metal oxidado. Me sentí desquiciado, y por momentos pensé que la culpa me estaba consumiendo hasta hacerme perder la razón. Fui a visitar a un viejo amigo que vivía en Tepatitlán, alguien que se interesaba por lo oculto con más curiosidad que temor. Estuvimos hablando horas en su cocina hasta que con voz baja me dijo algo que me heló. «No puedes luchar contra esto solo. Ella no es la única que decide. Hay entes que se alimentan de la culpa y la convierten en alimento». Me ofreció unas hierbas para hacer un té que, según él, limpiaría mi mente. Lo tomé, y por la primera noche dormí como si mi cuerpo recuperara tregua. Soñé con mi infancia, con la cancha donde jugaba, con mi padre enseñándome a atarme los cordones. Desperté con lágrimas en los ojos y una calma que no había sentido en meses. Por un momento pensé que todo había terminado. No duró. A la mañana, al levantar la cortina, vi que alguien había dejado en la acera, frente a la casa, un altar improvisado. Fotografías de Lucía, de mí, una vela derretida y una flor marchita. Al lado, una tarjeta con la frase: «No te libras tan fácil». No había huellas alrededor, solo la impresión de que alguien, en la noche, había cruzado la calle y dejado aquello esperando que lo viera. Sentí que el mundo entero se volvía un escenario donde yo era el protagonista obligado de una obra en la que se representaba mi propia ruina. Empecé a cuestionarme todo, mis recuerdos, mis decisiones. Si acaso no había sido yo el que había pedido que todo terminara así. Me culpaba, una y otra vez, por la traición, por la inconstancia, por la necesidad de respirar sin cadenas. Pero la culpa fue girando, como una llaga, hasta transformarse en algo que otro usó para encender rituales.
Me convertí en una marioneta cuyas cuerdas desconocía quién jalaba. Cada vez que intentaba separarme, sentía una resistencia que no era humana. Puertas atascadas, cerraduras trabadas, llaves que se rompían en la cerradura dejando trozos retorcidos de metal. Era como si la casa misma conspirara para mantenerme dentro, para que no pudiera escapar de aquello que yo había comenzado. La gente decía cosas a mis espaldas, que Mariana era bruja y yo su sacrificio, que Lucía había sido un peón en un juego más grande. Los rumores crecían y yo me hundía en ellos. Llegó un momento en que ya no sabía si contaba la verdad. Me preguntaba si acaso no estaba inventando detalles para justificar mis miedos. Pero las marcas en mi cuerpo, los mechones de cabello en lugares imposibles, las visiones nocturnas que no parecía soñar, todo eso me decía que no estaba loco, o quizás lo estaba, y la locura había encontrado una forma de hacerse visible. Una tarde, caminando sin rumbo por el centro histórico, entré en una tienda de antigüedades. El dueño, un hombre bajito con ojos vivaces, me observó y sin mediar palabra, me ofreció un objeto, un espejo pequeño, con el marco plateado corroído por el tiempo. «Tómalo», dijo, «te dirá lo que necesitas ver». Lo pagué sin pensar, como si mi mano no me perteneciera. Al abrirlo en la casa, vi algo peor que mi reflejo. Detrás de mi sombra, en el brillo del espejo, había otra figura femenina. No era Mariana, no era Lucía. Era una mujer de rasgos indeterminados, cuya boca parecía cosida con hilos de sombra. La miré fijamente y sentí que algo se deslizó por mi espina dorsal, como si un frío líquido bajara por mi cuerpo. Dejé el espejo boca abajo y me prometí no volver a mirarlo. Pero esa imagen quedó grabada en mi mente con la violencia de un tatuaje. Las noches se volvieron una sucesión de pequeños horrores, ruidos que parecían arrastrarse bajo la cama, suspiros que provenían de la pared contigua, la sensación de que alguien hablaba mi nombre con la voz amortiguada de un pozo. A veces, en la madrugada, escuchaba a Mariana cantar una canción en un dialecto antiguo que no comprendía, y al acercarme a la habitación la encontraba dormida, con los labios en movimiento como si repitiera una oración que no existía. Empecé a sentir que cada secreto era un ladrillo en la construcción de una prisión. Me arrepentí 1000 veces, y el arrepentimiento no bastó. No sé cuánto tiempo pasamos así, entre rituales, silencios y la lenta descomposición de la normalidad. Lo que sí sé es que llegó un día en que el precio de mi libertad se volvió claro. Mariana quería que yo reconociera públicamente mi infidelidad. No una confesión susurrada, no una discusión en privado. Quería que yo la declarara en voz alta frente a nuestros vecinos, frente a su familia, y que hiciera una especie de purga pública de mi traición. Dijo que solo así podría limpiarnos, que la verdad hecha público desataría algo que cerraría el círculo. Era absurdo, pero su convicción era absoluta. Me pidió que lo hiciera en la plaza del barrio, en la noche de las velas, cuando la gente se reunía para la feria. Me negué al principio, pero ella se enojó de una forma fría, y su ira se sintió como un presagio. La noche llegó, y la plaza se llenó de gente. Luna menguante, faroles que temblaban con el viento. Mariana me tomó de la mano y me guió al centro, donde una pequeña tarima había sido dispuesta. La gente miró con curiosidad. Algunos venían por la feria, otros por el rumor. No pude retroceder. Ella agarró el micrófono y con voz alta empezó a contar nuestra historia. Habló de celos, de miradas, de noches vacías. Habló de mí, y mientras hablaba fue sacando de su bolso objetos, fotos, cartas, el medallón oxidado. La multitud empezó a cuchichear. Yo sentí que las paredes de mi pecho se abrían en cortes. Cuando llegó mi turno, la costumbre del barrio y la vergüenza me empujaron a subir al estrado. Tomé el micrófono con manos que temblaban y pronuncié las palabras que ella quería. Confesé la infidelidad, los encuentros, las fechas. La gente murmuró y alguien gritó, pero al pronunciar la última palabra, noté que algo había cambiado en el aire. Las velas que hasta entonces habían ardido con calma, chispearon y se apagaron de golpe, y un viento helado recorrió la plaza. La multitud retrocedió. Algunos empezaron a toser, otros a cubrirse los ojos, y en medio del tumulto, vi a Lucía, a pocos metros,
con una expresión que no era de tristeza ni de alivio, sino de triunfo. Mariana me miró y sonrió, pero no era una sonrisa de reconciliación. Era una sonrisa que sabía que el daño ya estaba hecho. Aquella noche la gente se dispersó asustada, y la feria terminó antes de tiempo. Caminamos de vuelta a casa en silencio, con la sensación de que algo invisible nos seguía. Los días siguientes fueron peores. Las sombras se volvieron más densas, y los ruidos más articulados. Veía siluetas que no pertenecían a nadie conocido, moviéndose detrás de las cortinas, y a veces, al levantar la vista, encontraba ojos que me observaban desde el hueco de una taza o desde la grieta del piso. Mi mente buscaba racionalidad y solo encontraba coincidencias, pero las coincidencias se acumulan hasta volverse patrones, y los patrones en estas cosas son siempre señales. Una mañana me desperté con un frío que no venía del clima. Mi cuerpo estaba cubierto por un sudor helado, y en la almohada junto a mi oído había una nota escrita en tinta negra: no huirás. Las letras estaban inclinadas hacia la derecha, como si una mano vigorosa las hubiera trazado con determinación. Me levanté y la casa estaba en calma, pero había algo más. Las plantas del jardín estaban marchitas, todas rotas por la mitad, como si alguien las hubiera partido con manos invisibles. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Cómo explicaría que mi casa estaba maldita por la culpa? Llamé a un amigo abogado. Él me dijo que documentara todo, que tomara fotos, que registrara lo que ocurriera. Grabé audios durante la noche. Al escucharlos al día siguiente, oí entre ruidos lo que parecía una frase: no huyas, José. Mi corazón se detuvo. No había forma de que la voz se escuchara en la grabación si había una puerta cerrada. No podía explicarlo. La desesperación me llevó a extremos. Empecé a buscar en libros viejos, a leer tratados de folclore, rituales y curaciones. Descubrí historias de parejas en las que la culpa mutua llamaba a cosas que no eran humanas. Encontré rituales de limpieza, oraciones y advertencias sobre circular palabras demasiado fuertes en público. Todo parecía apuntar a lo mismo, que cuando alguien mezcla amor, traición y control, a veces abre puertas que no cerrará sin un costo alto. Estuve tentado a huir, a dejar la casa, a llevarme lo poco que pudiera y desaparecer, pero cada vez que empacaba una maleta, encontraba alguna señal que me ataba. Una carta bajo la suela del zapato, una foto en el bolsillo, algo que me decía que la huida sería inútil porque lo que me perseguía no se quedaba en un lugar físico. Me perseguía a mí. Esa noche decidí que ya no sería una víctima pasiva. Fui al cuarto donde antes estuvo el altar, y lo desmonté todo. Cogí las fotos, las velas, el medallón, las telas negras, y las quemé en la chimenea que no usábamos. El fuego lamió las cosas, y el aire se llenó de un olor acre que me hizo toser. Mientras veía cómo las fotos se deshacían, sentí alivio. Pero cuando saqué las cenizas y las tiré al jardín, encontré, entre el polvo, un pequeño fragmento de espejo que reflejaba mi rostro distorsionado. En el reflejo detrás de mí, Mariana no estaba, pero vi una sombra que no pude identificar. La tiré y la pisé, jurando no volver a mirar atrás. No sé si aquello fue un acto de valentía o de estupidez. Lo cierto es que lo que vino después fue una noche de gritos. Gritos que parecían venir del piso de abajo, de la calle, de dentro de los huesos. Salí a la sala y encontré a Mariana en el suelo, temblando, con los ojos en blanco. No había rasguños visibles, pero su piel era lechosa, casi translúcida. A su lado, el espejo fragmentado brillaba con luz propia, y en cada trozo se reflejaba una escena distinta. Mi infidelidad, momentos íntimos que no recordaba, y cosas que nunca habían pasado pero que en el espejo parecían reales. Al acercarme para coger uno de los fragmentos, algo me atravesó la mano. Sentí una quemadura fría y un olor a ozono. Grité y mi grito se mezcló con el sonido de la puerta principal, que se cerró sola de golpe. Me arrodillé junto a Mariana y traté de despertarla. Ella abrió los ojos despacio y me miró con una claridad que no había visto hacía mucho. «No me salvarás», dijo con una voz que no parecía humana. «Lo que buscaste lo encuentras,
y cuando lo encuentras te pertenece. Intenté moverme, forcejear, pero mis piernas estaban como cemento. La casa rugió, y algo parecía deslizarse por encima de nosotros. Un sonido de arrastre prolongado, como telas viejas que se mueven en un sótano. Al amanecer la encontré sentada en la mesa, comiendo pan, como si nada hubiera pasado. Sus manos estaban limpias. Me miró y dijo: «No te quité nada, solo reclamé lo que era mío». Yo no tenía fuerzas para replicar. Había algo, sin embargo, que me daba terror. La sensación de que aquellos fragmentos de espejo habían dejado una herida abierta en el mundo, una rendija por la que algo, o alguien, miraba con hambre. Desde entonces he vivido con la certeza de que algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran. Y he aprendido también que la culpa tiene un costo que no se paga con palabras. He visto cómo las personas se transforman en objetos de sus propios pecados, cómo el amor se degrada hasta convertirse en posesión. A veces pienso en huir, en tomar un bus nocturno y perderme en la extensión de la carretera, como hace Lucía. Pero cada vez que lo intento, la ciudad parece estrecharse. Las calles se vuelven laberintos diseñados para recordarme mis pasos y hacerme tropezar. Atrapado entre la casa y la culpa, sé que hay cosas que ya no puedo deshacer. Y mientras escribo esto con la ventana abierta y la brisa que trae el olor del río, escucho de fondo un susurro que se repite como un latido: «Tú me perteneces». Esa noche, después de despertar con la sensación de que alguien mordía el aire junto a mí, decidí que ya no podía seguir esperando a que las cosas se resolvieran solas. La casa me había enseñado sus límites. El jardín que se partía, las cartas bajo la almohada, el espejo roto que mostraba cosas que no eran. Si existía alguna salida, debía encontrarla con las manos. Respiré hondo. Cogí mi teléfono y borré todos los números que podían ser tentación o escapatoria. Lo hice sin pensar, como si al cortar vínculos pudiera cortar también la red que nos envolvía. Metí un cuchillo viejo en la bolsa, porque la sensación de tener algo cortante me daba una ilusión de control. Me vestí con ropa gruesa. La noche sería fría, y yo no quería que el frío del exterior se confundiera con el que sentía dentro. Mariana dormía en la habitación de siempre, o eso creía al principio. Al acercarme, noté que la puerta estaba entreabierta y una luz muy tenue escapaba del pasillo. Entré sin hacer ruido. Ella no estaba en la cama, solo había una figura cubierta por una sábana en el suelo, como si alguien hubiera tomado su forma y la hubiera dejado allí. Sin embargo, al acercarme la figura se movió y la sábana se deslizó. Mariana me miró con esos ojos infinitamente calmos, pero su piel tenía un brillo aceitunado y sus uñas largas parecían más ásperas. No dijo nada. Sobre la mesa de noche vi un cuaderno abierto. Era un diario. Me senté y con manos que no sentía mías, empecé a leer. Las páginas estaban llenas de letras apretadas y anchas, fechas, dibujos de símbolos que ya conocía, y frases reclamando justicia. Hablaba de pactos, de deudas antiguas y voces que llegaban desde el otro lado del río. Ella nunca había sido una mujer de muchas palabras en voz alta, pero en esas hojas confesaba rituales que, según decía, habían empezado como intentos de protegernos y que luego se habían convertido en algo que requería alimento. Más abajo, con la misma tinta, había anotaciones de nombres: Lucía, mi nombre, y otros que no reconocí. Al final de la página, en letras grandes, alguien había escrito: «Hay que terminarlo todo». No supe si quien escribió eso fui yo, si fue Mariana, o si fue alguien más que había tomado la pluma. Guardé el diario sin saber por qué. Era como guardar una llave que no quería abrir. Salí a la calle con la intención de caminar hasta el río, donde la cruz de ramas había aparecido. Necesitaba ver el agua, escuchar el flujo, creer que la naturaleza todavía guardaba una lógica. La noche olía a lluvia que no llegaba, a diésel y a basura húmeda. Caminé sin rumbo, y la ciudad parecía observarme con ojos huecos. En la plaza, las farolas parpadeaban. Recordé la confesión pública, el silencio, las velas apagándose. Un hombre mayor me miró desde un banco y negó con la cabeza como si supiera algo que yo no quería aceptar. Pasé de largo. Al llegar al río,
Encontré la cruz intacta. No había huellas nuevas, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, junto a ella, prendida en la tierra, había una vela encendida sin llama visible. La cera estaba fundida hacia abajo, y de la mecha no salía fuego, solo una luz que palpitaba, como si alguien respirara dentro. Sentí mis dedos buscar la cruz, y al tocarla, una corriente helada subió por mi brazo. Escuché voces en la lejanía, frases entrecortadas. Devuelve lo que tomaste, cierra lo que abriste, paga, paga. La palabra paga resonó en bucles hasta que me emborrachó el sentido. Me arrodillé, y sin saber qué hacía, comencé a excavar con las manos en la tierra frente a la cruz. No sabía si buscaba enterrar algo o desenterrar otro secreto. Lo que encontré fue un pequeño cajón de madera, envuelto en telas negras. Dentro había objetos, fotos mías, papeles, una cadena con un colgante de plata, un mechón de cabello atado con un trozo de hilo rojo. Lo agarré y sentí un tirón en la nuca, una fuerza que quiso arrastrarme hacia el agua. Forcejeé y me incorporé. La luna salió detrás de unas nubes, y por un instante todo quedó en calma. Pensé que si destruía esos objetos todo terminaría. Los lancé contra las piedras del río. El sonido seco de la madera rompiéndose me dio un consuelo breve, pero mientras veía flotar los fragmentos, sentí que alguien me observaba desde la orilla opuesta, y una silueta delgada, encapuchada, levantó una mano como en señal de triunfo. Volví a casa con las manos temblando, y menos sueño que antes. La puerta estaba abierta. Dentro, la casa estaba fría, los muebles en posiciones extrañas. La sala parecía haberse reacomodado durante mi ausencia. En el altar, el medallón oxidado estaba de nuevo en su sitio, brillante como si lo hubieran pulido con saliva. No podía creerlo. Arranqué el medallón y lo tiré al suelo. Al chocar contra la baldosa, vi que en su interior, en el reverso, había una pequeña inscripción, algo parecido a un nombre antiguo. No lo reconocí, pero al pronunciarlo en voz baja, sentí un dolor agudo dentro del pecho, como cuando se clava una aguja en el corazón. Solté un jadeo y la casa se llenó de un murmullo que me recorrió las venas. A partir de ahí supe que ya no había marcha atrás. Mariana dejó de hablar conmigo, no porque me ignorara. Hablaba, pero sus palabras no me alcanzaban. Parecían dirigidas a algo detrás de mí. Por las noches la veía levantarse y caminar hacia la azotea, a la luz de velas que parecía brotar de la nada. En la claridad de la madrugada, la escuchaba cantar, a veces en español, a veces en tonos que imitaron lenguas que mis años en la escuela no conocían. Era una canción que llamaba a nombres que se volvieron ecos en la casa. Yo trataba de interponerme, de bloquearla, de apagar las velas, pero cada vez que intentaba tocar una, mis manos se helaban, y un zumbido profundo me obligaba a soltarla. Busqué ayuda otra vez. Esta vez no a curas ni amigos curiosos, sino a alguien que conociera rituales por pragmatismo. Me acordé de una mujer llamada Doña Eulalia, a la que había oído mencionar en la feria, una curandera que trabajaba con hierbas y con remedios que a veces rozaban lo prohibido. Su casita estaba en una callecita detrás de una iglesia pequeña, protegida por resplandores de papel y la sombra de un árbol muerto. Entré sin avisar. Ella me miró como si me estuviera esperando. No preguntó por detalles. Puso sobre la mesa una taza de té que olía a clavo y pólvora y me dijo: «Hay que cerrar la puerta, pero la puerta no se cierra sola. Tendrás que hacerlo tú, y algo tendrá que quedar del otro lado». Su mirada no era compasiva. Era una negociación en la que ambas partes sabían el precio. Me indicó que trajera una lista de objetos que representaran lo que había otorgado a Mariana y a lo que se había entregado la casa. Fotos, tarjetas, cartas y sobre todo el medallón. Su receta consistía en cubrirlos con sal, envolverlos en tela blanca y enterrarlos bajo 3 piedras en un punto donde 2 caminos se cruzaran. Dijo palabras que yo no repetí, pero me dio instrucciones claras. No mirar atrás al enterrarlo, no decir su nombre en voz alta, no encender fuego en la noche siguiente. Me advirtió que la limpieza sería parcial, que había cosas que ya no se podrían arrancar del todo, y que después de aquello podría haber una negociación final que yo debía aceptar. Hice lo que me pidió. Esa misma noche coloqué los objetos en la tela blanca.
Los espolvoreé con sal y caminé hasta el cruce de calles que ella me señaló. Una esquina donde el barrio cambiaba de nombre y donde, según la gente mayor, solían encontrarse almas de paso. Enterré el paquete y coloqué las piedras en círculo. No miré atrás. Me fui con el corazón latiendo como si quisiera escapar del pecho. Creí que al amanecer algo habría cambiado. No fue así. La casa siguió respirando a su manera, y las voces continuaron. La última noche, antes del desenlace, Mariana me despertó con un roce en la mejilla. Su voz, cuando habló, no tenía ternura. Me dijo que todo debía terminar, que el precio final debía pagarse en la casa, en la habitación donde todo había empezado. Subimos a la habitación y cerró la puerta. Encendió una vela negra y colocó frente a ella fotos, un trozo del espejo roto y un vaso con agua. Me pidió que me sentara en el suelo y que no moviera las manos. No quería obedecer, pero mis piernas no me respondieron. Era como si una corriente pasiva me hubiera dejado inmóvil. Ella empezó a cantar y la melodía iba subiendo. Era ligera y cada nota parecía arrancar una parte de mi memoria. A mi alrededor, las paredes se ondularon como si de pronto fueran de tela. Sentí la presencia de algo que no era humano y supe que aquel algo decidía también. A mitad del cántico se detuvo y con rapidez metió la mano en el vaso de agua. Sacó unos pétalos negros que parecían hojas quemadas y los lanzó sobre mi pecho. Sentí como algo me atravesaba. No fue dolor físico exactamente, pero una sensación de vaciamiento, como si me sacaran un pedazo de alma en forma de brillo. Caí hacia atrás y vi que mis manos brillaban con un polvo fino. Mariana pronunció entonces una frase clara: «Devuelve lo que no es tuyo», y al decirla, las paredes exhalaron un suspiro que sonó como miles de voces al unísono. Comprendí en ese instante que lo que yo había tomado, la historia, los amores robados, el calor humano que busqué fuera de casa, no era algo que se pudiera devolver intacto. Era como un préstamo que pedía interés en forma de noches sin sueño y visiones. Al intentar devolverlo, sentí que me arrancaban parte de mi pasado. Los recuerdos más dulces se hicieron grises. Los nombres empezaron a escapárseme como agua entre los dedos. Lloré sin entender si lloraba por mí o por lo que estaba perdiendo. Mariana me miró con una expresión que por primera vez no era de dominio absoluto sino de tristeza. «Te lo dije», susurró. «Hay cosas que se cobijan con saliva y luego no aceptan que se las quiten». Al finalizar la ceremonia, al menos en apariencia, la casa se calmó. Las voces se hicieron menos nítidas, las figuras de las paredes se desvanecieron hasta ser apenas un rumor. Mariana se sentó a mi lado y me abrazó con fuerza. Yo me dejé sostener, sintiendo en su pecho el latido fuerte de su propio miedo. Esa madrugada, por primera vez en meses, dormí sin sobresaltos hasta que el sol entró por la ventana. Al despertar, la cama estaba intacta, el altar reducido a una foto sola, y el aire tenía un peso menos denso. Pensé en irme esa misma mañana. Pensé en tomar lo poco que quedaba de mí y marchar por la carretera. Pero al abrir la puerta encontré un sobre en el umbral. Dentro, una foto. Lucía sonriendo, en una estación de autobuses tomada desde lejos. Debajo una nota escrita con una tinta que conocía: «No todos se salvan». No supe si la nota era para mí o para Mariana. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta dejarme sin aliento. Decidí no preguntar. Vivir con preguntas es como dejar una lámpara encendida. La sombra se concentra. Pasaron semanas en las que la normalidad pareció reinstalarse con piezas faltantes. La gente del barrio volvió a mirarnos con cierta distancia. La feria volvió a su rutina. Y la casa, aunque ya no gritaba con la misma intensidad, guardaba un silencio que dolía. A veces veía a Lucía en la calle, lejos, caminando rápido como quien huye de algo que viene de atrás. La seguí una vez hasta un mercado en Oaxaca, y me perdió entre los puestos. La vi hablar con una mujer mayor y darle algo envuelto. No pude acercarme. Hubo momentos en que pensé que todo había terminado, que había encontrado la forma de cerrar el círculo.
Pero la noche en ese barrio tiene memoria y no entiende de fronteras. Un día, mientras barajaba papeles viejos, encontré una foto en la que aparecíamos los tres. Yo, Mariana y Lucía, sonriendo en una playa. Una postal que alguien nos había dado por error. Miré esa imagen hasta que las sonrisas se volvieron extrañas y supe que había un reflejo, una capa que yo no había visto nunca. Esas sonrisas se parecían más a máscaras que a alegría. La llevé al cuarto y la quemé en la estufa. Las llamas crepitaban y la foto se retorcía en un humo que olía a piel quemada. Tras eso, el eco de una risa baja recorrió la casa y supe que aunque muchas cosas habían cambiado, algo seguía vivo. Con el tiempo aprendí a convivir con las pequeñas cicatrices, manchas en la ropa que no salían, notas en lugares inútiles, sueños que se colaban a veces y me devolvían imágenes que no eran mías. Aprendí a no acostarme con la puerta abierta, a no dejar objetos a la vista que pudieran ser tomados como ofrendas. Mariana y yo hablamos poco. Cuando lo hacíamos, nuestras palabras fueron medidas y llenas de páginas que ya no se podían leer. Yo la amaba y al mismo tiempo la temía. No sé decir si la quería de verdad o si la necesitaba como quien necesita una muleta para caminar. Una noche, meses después de todo esto, me sorprendí riendo a carcajadas solo en la cocina. Era una risa profunda, liberadora. Me di cuenta de que había reído desde antes de la confesión pública sin miedo, y la sensación fue como abrir una ventana en pleno verano. Salí al patio y la luna estaba limpia. Por un segundo creí que el ciclo se había cerrado para siempre. Pero al regresar, encontré en la mesa de centro una carta cerrada con cera negra. Al abrirla, leí pocas palabras. No te liberarás de lo que entregaste. Estaba firmada con la caligrafía de Mariana. Comprendí entonces algo que no había querido ver. No era que la casa me mantuviera prisionero, ni que Mariana tuviera un control absoluto, ni siquiera que Lucía fuera una víctima completa. Era que de alguna manera yo había elegido el camino con mis decisiones, y ahora parte de mí se había quedado allá, entre las cosas que quemé y enterré. Y mientras esa parte existiera, las sombras regresarían con otros nombres, con otras formas. La vida, pensé, es una sucesión de fronteras que se cruzan y que a veces no volvemos a cruzar del mismo modo. Hoy escribo esto con la ventana abierta. La brisa trae olores que me son conocidos. Pan recién hecho, el río, el humo lejano de algún asador. Mariana está en la habitación. A veces la siento detrás de la puerta, pero ya no la miro con la misma devoción, ni con la misma certeza de antes. Aún escucho a veces esa voz, suave, insinuante, que a ratos me llama por mi nombre desde el fondo de la casa: José, José. Y en esos instantes recuerdo la alegría de aquel principio y la cobardía que me hizo buscar calor donde no debía. Me pregunto si alguna vez podré deshacer lo que hice, o si la vida es solo un museo de decisiones con habitaciones cerradas. Sé que muchos de ustedes creerán que todo esto puede explicarse. Manipulación, trucos, locura. Tal vez tengan razón, pero hay cosas que no entran en la lógica, y sin embargo se sienten tan reales como la mano que sostiene este papel. Cuando cierro los ojos, a veces veo a Lucía en una estación de autobuses, mirando hacia atrás. A veces veo a Mariana de pie en la azotea, sus labios dibujando palabras que no alcanzo a entender. Otras, me veo a mí mismo en una plaza con un micrófono en la mano, buscando el perdón que no merecía. Y cada imagen me recuerda que hay precios que se pagan en silencios nocturnos, en rituales y en confesiones hechas bajo la luz fría de la luna. Si algún día te enamoras de alguien que ya lleva dentro cicatrices invisibles, o si sientes la tentación de buscar fuera lo que te falta en casa, recuerda esto. A veces un acto de infidelidad no se cierra con una disculpa, y la culpa no es un sentimiento que se pueda enterrar en un jardín. Algunas deudas piden devolución, otras piden más. Y entre esas están las que crecen y se multiplican hasta convertirse en algo que te sigue, que te susurra cuando crees estar solo, y que a la mínima rendija vuelve a colarse. No sé qué será de mí dentro de unos años. Quizá me arrepienta de haber escrito esto. Quizá todo termine siendo un recuerdo que pueda explicar con palabras simples. Quizá, también,
las sombras vuelvan y se lleven lo que aún me queda. Lo único que sé con certeza es que hay noches en las que cierro la ventana y en el silencio que queda, escucho un susurro que nunca fui capaz de olvidar. Tú me perteneces. Y entonces entiendo que a veces la pertenencia no es amor, es una cadena, y las cadenas, por más que las intentes romper, siempre dejan marcas.